Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como cada semana se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Las acciones militares de Israel dentro de la Franja de Gaza continúan generando resultados. El jueves 17 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la muerte de Yahya Sinwar. El hombre, de 61 años de edad, era el máximo comandante en Gaza de la organización terrorista Hamás. Se trata de un grupo radical que reivindica mediante la violencia el derecho de los palestinos a tener un Estado internacionalmente reconocido. Sinwar, quien era descrito como obsesivo, disciplinario y dictatorial, asumió además el liderazgo de la organización, es decir, de Hamás, luego de que Israel logró abatir a Ismail Haniyeh. Este último jefe terrorista, cabeza de Hamás hasta el momento de su deceso, murió en Teherán, la capital de Irán, tras un ataque que le fue atribuido a los israelíes. Los asesinatos de Yahya Sinwar, o más bien Yahya Sinwar, y de Ismail Haniyeh son ambos duros golpes para Hamás, un grupo que, como les hemos dicho, apela al terrorismo para reivindicar los intereses de la causa palestina. La muerte de Sinwar, ocurrida en Rafah, al sur de Gaza, tiene, sin embargo, un valor especial y superior para las autoridades israelíes. Desde Tel Aviv llegaron a asegurar que fue él, Yahya Sinwar, el autor intelectual del mega atentado del 7 de octubre de 2023. Durante ese ataque, registrado al sur de Israel, murieron 1.200 personas y 250 más terminaron secuestradas y trasladadas por la fuerza hasta la Franja de Gaza. Con la muerte, a mediados de este 2024, de Mohamed Deif, con el abatimiento posterior de Ismail Haniyeh y con el reciente asesinato de Yahya Sinwar, Israel parece haber descabezado a Hamás. La organización, que controla Gaza desde el año 2007, procura resistir y sobreponerse al embate de las fuerzas israelíes. Desde hace un año, tropas del Estado hebreo ingresaron a Gaza y peinaron el enclave palestino de norte a sur. El objetivo, en términos militares, era el de combatir a Hamás, expulsar o eliminar a su cúpula y finalmente lograr el regreso a Israel de los rehenes capturados el 7 de octubre. Luego de un año de confrontación y habiendo dejado 42.000 muertos en suelo palestino, 42.000 muertos en la Franja de Gaza, la ofensiva de Israel ciertamente ha logrado diezmar a Hamás, pero no ha conseguido la plena liberación de los secuestrados. Ese último hecho obedece, entre otras razones, entre otros motivos, a la ausencia de un acuerdo de paz. Aunque existe desde hace meses
desde hace varios meses un texto que permitiría frenar de manera temporal las hostilidades. Las partes, tanto el gobierno de Israel como el alto mando de Hamás, no han vuelto a tener conversaciones. Los contactos, que se efectuaban de forma indirecta con el auspicio de Estados Unidos, Egipto y Qatar, se han enfriado de a poco. Mientras tanto, la nación judía, les hablamos de Israel, se ha enfocado en arreciar y expandir sus acciones militares. De hecho, en la actualidad, el Estado hebreo combate a Hamás en Gaza, pero también hace lo propio con Hezbollah al sur del Líbano y con los hutíes en territorio yemení. Aunque a menor escala, aunque con menor intensidad, Israel también ha extendido sus ofensivas hasta Siria, Irak e Irán. A la par, desde Gaza, Hamás ha hecho una serie de demandas que parecen inconcebibles para el gobierno de Israel. A cambio de un cese en los combates, los extremistas piden, por ejemplo, que por cada rehén secuestrado por ellos en Israel se liberen entre 3 y 4 prisioneros palestinos. Estos prisioneros se encuentran en distintas cárceles israelíes luego de que se les juzgara por cometer delitos contra el Estado hebreo o contra sus ciudadanos. Por otra parte, Hamás también exige la retirada de las tropas israelíes del denominado Corredor Filadelfia. Se trata de una franja de tierra de 14 kilómetros de longitud que serpentea a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. El corredor, que tiene un extremo en el mar Mediterráneo y otro en el cruce fronterizo de Kerem Shalom, estuvo controlado hasta hace muy poco por milicianos de Hamás, quienes lo empleaban para trasegar armas y municiones, así como otros suministros que resultan esenciales para el grupo terrorista. Continuamos con más de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Vamos a mantenernos en Oriente Medio para contestar la siguiente pregunta. ¿Puede el conflicto entre Israel y Hamás llevar a Irán al desarrollo de un arma nuclear? Como hemos comentado desde el segmento anterior, Israel y Hamás permanecen enfrascados en una confrontación activa que cumplió un año, su primer año, el pasado 7 de octubre. Durante todo ese tiempo, Israel ha incursionado en la Franja de Gaza. Su ofensiva, ciertamente, ha mermado las capacidades de Hamás, pero también ha generado la muerte de más de 40.000 civiles. Ahora bien, durante los combates, las fuerzas israelíes también han ido abatiendo a diversos miembros de la cúpula política y militar de la organización terrorista palestina. La baja más reciente fue, tal y como dijimos en el bloque pasado, la de Yahya Sinwar. Él se desempeñaba como máximo jefe de Hamás. Además, estando en vida, se le acusó de planificar el mega atentado terrorista de octubre de 2023.
A la par de su campaña militar contra Hamás, el gobierno y las Fuerzas Armadas de Israel han abierto otros frentes. En la actualidad, los soldados israelíes también combaten al grupo extremista islámico Hezbollah y a las milicias radicales hutíes. Lo primero ocurre en suelo libanés, mientras que lo segundo se registra en el territorio de Yemen. Al hacer de la lucha contra Hamás una lucha que es a su vez contra Hezbollah y contra los hutíes, Israel busca aniquilar a las tres grandes agrupaciones chiitas que integran el denominado Eje de la Resistencia. Pero, ¿qué es el Eje de la Resistencia? Se trata, ni más ni menos, de un bloque que está integrado por grupos paramilitares a los que Occidente ha bautizado como organizaciones terroristas. El Eje de la Resistencia también tiene entre sus principales actores a los regímenes de Irán y de Siria. Su ideólogo, y por tanto su creador, fue el general iraní Qasem Soleimani, es decir, el mismo alto oficial al que Estados Unidos dio de baja en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump. El Eje de la Resistencia se caracteriza porque sus miembros comparten varias ideologías. En primer lugar, todos sus integrantes profesan el Islam chií, es decir, practican una rama del Islam que se opone al Islam suní o Islam sunita. Por otra parte, todos los miembros del Eje de la Resistencia son antisionistas, lo cual quiere decir que están en contra de la existencia del Estado de Israel. Asimismo, quienes forman parte del bloque creen que Estados Unidos es el gran hereje mundial y por tanto el gran enemigo occidental al que hay que combatir. Pues bien, si Israel ataca y combate a Hamás, a Hezbollah y a los hutíes, tres de los grandes pilares del Eje de la Resistencia, está, por tanto, y a su vez, atacando y combatiendo a Irán, una nación que, pese a sus intercambios bélicos con Israel, ha procurado evitar una guerra total y de mayor calado en Oriente Medio. Sin embargo, si Israel decidiera emprender una acción bélica de gran envergadura contra la nación islámica, o si finaliza con éxito sus campañas contra Hamás, Hezbollah y los hutíes, es probable que Irán se vea más que en la obligación, en la necesidad de responder de manera contundente y proporcional. En otras palabras, Irán, en un eventual escenario de guerra con Israel, emplearía de entrada todo su arsenal tradicional, esto es, sus armas convencionales. Ahora, si ello no bastara para detener a Israel o para contrarrestar el embate del Estado hebreo, la República Islámica, es decir, Irán, probablemente buscaría desarrollar un arma atómica que le permitiese inclinar a su favor el tablero de la guerra. Ahora, si Irán quisiese construir un arma atómica
un arma nuclear. ¿Está el país persa en una capacidad real de hacerlo? En la República Islámica, en Irán, impera una doctrina según la cual el diseño y la obtención de un arma nuclear sería un hecho contrario a la ley islámica. A pesar de ello, desde el año 2002, Irán ha construido plantas y centrifugadoras que le permiten enriquecer uranio y producir plutonio. Desde el país han explicado que esas actividades tienen fines pacíficos y que en el fondo lo que se pretende es satisfacer la necesidad energética de la población iraní. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la Agencia Internacional de Energía Atómica, un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas, ha expresado su duda y su preocupación por el posible trasfondo armamentista del programa nuclear iraní. De hecho, según números de diversas instituciones, entre ellas varias instituciones estadounidenses, la nación persa cuenta con ingentes cantidades de uranio que ya está enriquecido al 60% y que podría ser llevado al 90% en cuestión de semanas. Si ello sucediera, la República Islámica, Irán, estaría en la capacidad de producir cargas nucleares que perfectamente podrían ser acopladas y por tanto utilizadas en sus distintos misiles. Gracias por seguir con nosotros. Esto es ¿Qué pasa? De norte a sur. Seguimos enfocados en Oriente Medio. Esa zona del planeta suele acaparar titulares por los conflictos que en ella se desarrollan. Hasta este punto les hemos hablado sobre la confrontación armada entre Israel y Hamás en Gaza. También les hemos dicho que el país hebreo ha extendido sus ofensivas más allá del enclave palestino, llevándolas incluso al sur del Líbano y a Yemen. El cometido de Israel parece ser el de aniquilar a Hamás, pero el de combatir, además, a Hezbollah y a los hutíes. Tanto Hamás como Hezbollah y los hutíes son tres agrupaciones criminales que emplean la violencia o, lo que es lo mismo, el terrorismo para reivindicar sus intereses. Hamás, Hezbollah y los hutíes son, además, tres pilares del denominado Eje de la Resistencia, un bloque político-militar creado por Irán. La República Islámica utiliza a ese movimiento, al Eje de la Resistencia, como una herramienta que le permite conservar su poder e influencia en Oriente Próximo. Por ende, cualquier ataque a cualquier integrante del Eje de la Resistencia bien puede ser considerado una afrenta o una agresión a la nación persa. En un virtual escenario de guerra, particularmente de guerra total, Irán apelaría a sus recursos tradicionales para defenderse o para atacar. No obstante, sus soldados, sus ametralladoras, balas y misiles no son los únicos insumos de los que dispone la nación persa. En el segmento anterior les
comentábamos, les estuvimos diciendo que en caso de un conflicto de gran magnitud, Irán pudiese dar el paso que le permitiría tener un arma atómica. Ahora bien, el país tiene en su subsuelo, un bien que es clave para el mundo occidental y que, sin ser un arma de guerra, bien podría ser empleada como tal. Nos referimos nada más y nada menos que al petróleo que yace bajo el suelo iraní. Según datos de 2023, la República Islámica posee una capacidad instalada que le permite producir cerca de 4 millones de barriles de petróleo por día. Esa realidad ubica a Irán como la tercera nación que más crudo produce en todo Oriente Medio, solo por detrás de los 4.200.000 barriles día de Irak y los 9 millones de barriles día que se extraen en Arabia Saudí. Paralelamente, y debido a su ubicación geográfica, Irán puede llegar a tener control de Hormuz, un estrecho paso, un paso marítimo que se sitúa entre Omán y la República Islámica. La escasa longitud del estrecho, de apenas 34 kilómetros en su tramo más corto, hace posible que el paso sea susceptible de ser bloqueado por embarcaciones militares iraníes en caso de un conflicto armado. Ahora bien, ¿por qué un bloqueo del estrecho de Hormuz afectaría el comercio global de petróleo? Ese pequeño paso, el estrecho de Hormuz, es la vía por la que navegan decenas de cargueros. Los buques suelen cruzar Hormuz cargados con crudo que procede de Irán, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar, de los Emiratos Árabes o de Arabia Saudí. Según porcentajes redondos, 30% del petróleo y 20% del gas licuado que mueve al mundo pasa por Hormuz. Una parte de esos recursos alimenta al mercado occidental, sobre todo al de Europa, mientras que más del 80% del crudo va a parar al continente asiático. De hecho, China, un país que también le compra petróleo a Rusia, es uno de los principales clientes de las naciones petroleras que tienen su sede en Oriente Próximo. En tal sentido, sabiendo que Hormuz es un estrecho clave para los buques mercantes que transportan crudo y gas, su empleo como virtual arma de guerra no es descabellado. Si el paso es cerrado, si el estrecho de Hormuz es bloqueado mediante el uso de minas, de submarinos, de misiles o de lanchas rápidas, una buena cantidad de crudo no podría llegar a sus puertos de destino. En consecuencia, el suministro mundial de petróleo se contraería en 20%, generando un escenario de desabastecimiento que sin duda afectaría el equilibrio entre la oferta y la demanda. Tal escenario, aunque virtual, hace temer el estallido de los precios mundiales del crudo,
sobre todo en un contexto en el que Rusia, el segundo país que más produce petróleo en todo el planeta, permanece enfrascado en una guerra de largo aliento con Ucrania, una nación que, además de ser rica en gas, también funge como el gran granero del mundo. Momento de cerrar la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este punto les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.